Buenas noches, profe. Profe, compañeros, buenas noches. Hola compañeros, buenas noches. Les pido 5 minuticos para terminar de pasar un informe de la universidad. Créanme, yo llegué y sigo trabajando. Esto es de largo.
Buenas noches, presidente. Buenas noches a todos. Buenas noches con todos. Vamos a dar inicio al encuentro de hoy. Por lo que veo, tenemos bastantes ausencias. Por favor, pongan la asistencia en el chat. He estado revisando el foro, no he calificado, pero hay unos 7 por lo menos que no han presentado. Ya se cerró el foro. Digo, creo que se cerró, pero no estoy seguro. Me parece que se cerró ya.
Fechas. Sí, se cerró el día de ayer. Entonces voy a proceder hoy a calificar el foro. Aquellos compañeros que no han presentado la actividad, yo voy a volver a abrir el foro el día de mañana, pero ya van con el 50% de la nota. Suponiendo que hagan todo bien, pierden el 50% de la calificación. Así quedamos cuando dimos el primer encuentro. Yo expliqué con claridad que había que cumplir, a menos que tengan una justificación muy fundamentada, y aquí no sé qué justificación pudiera ser, porque se dieron días suficientes y es foro, o sea, no es nada del otro mundo, es entrar y hacer la participación, que yo creo que de todas las evaluaciones es la menos compleja en relación a las tareas o a otras que tenemos planificadas. Entonces, compañeros, quiero pedirle disculpas en el día de hoy. Créanme, a última hora me han salido algunas cosas de la universidad que son para ayer, y dejándolos a ustedes aquí, yo hablé con el profe Edwin hoy. Edwin va a dar clase hoy a las 9. De todas formas, nosotros vamos a terminar mucho antes de las 9. A lo mucho vamos a llegar a las 8 de la noche, porque tengo muchísimas cosas que solventar, y todas son de urgencia. Pero bueno, ya nos compensaremos en los próximos días, ¿no? Por lo pronto nos vamos a mantener así, iniciando clase a las 7, y trabajaremos según la demanda del contenido y la disponibilidad también del tiempo que tenga. Aunque es mi obligación esto, pues a veces ya no depende de lo que uno quiere, sino de lo que uno puede. Entonces, ahí le pido disculpas anticipadas los días que tengamos un poquito de afectación con los tiempos. Lo que sí estamos cumpliendo es con los contenidos, o sea, los contenidos sí vamos al 100 con eso. Y esta semana tenemos dos clases de contenidos bastante buenas en el tema de la construcción ya del programa de enseñanza y de la clase como tal. Aquí quizás puedan pensar que vamos a hacerlo al revés. Está hecho con toda la intención. Vamos a hablar primero del programa, de lo general, y después vamos a ir a lo particular. Es como cuando armamos un plan de entrenamiento, ¿no? Que primero vemos el macrociclo, después empezamos a ver etapas, los mesos, los micro, y después la sesión, ¿no? O la unidad de entrenamiento. Bueno, aquí vamos en esa dirección más o menos. La clase lo voy a dejar para la segunda unidad. ¿Por qué razón? Porque la clase es la evaluación que ustedes tienen que presentar en la segunda unidad, ya práctica, ese fin de semana práctico o presencial. Por lo tanto, quiero tenerla un poquito más cerca de esa fecha para que los contenidos y lo que vayamos a repasar durante la semana les quede más cercano, y creo que eso va a ser útil para el tema de la construcción. No sé si ya han formado las parejas de trabajo, eso yo lo dejé a criterio de ustedes. Chessman, no sé si está aquí ya, el presidente paralelo, o alguna persona, compañeros, que se responsabilice con enviar al WhatsApp del grupo las parejas de trabajo. Por favor, si me las pueden enviar o me las pueden empezar a enviar a WhatsApp del grupo para yo ir tomando nota de esto para el día de la clase, que no es muy lejano, porque apenas son 3 semanas de trabajo lo que nos queda. Entonces, alguna cosa que quieran considerar, algo que me quieran plantear, estoy atento. Por favor, se han incorporado varios compañeros, pero no tienen la asistencia. Faltan unos 4 por poner la asistencia en el chat. La asistencia, bueno, ustedes saben, yo no paso asistencia, yo la voy a tomar del chat y la voy a ir pasando al SGA. Entonces, eh, no se confíen con esto, porque después tienen falta, aunque hayan estado presentes, pero si no lo registran en el chat, pues se toma como falta. Igual hay algunos compañeros, yo sé que todos tienen sus necesidades, sus prioridades, inconvenientes, que registran la asistencia y salen después de la clase. Yo creo que eso, bueno,
si tienen una problemática específica un día, se puede entender, pero si lo toman como algo cotidiano, yo creo que es bastante irrespetuoso hacer eso, más en este nivel de posgrado, a menos que tengan una justificación, como digo, sustentable. Pero si no, pues yo sí les pediría con todo cariño y respeto que tanto es la obligación del docente de impartir una docencia de calidad como la del maestrante, en este caso, cumplir con lo que le exige la modalidad de estudio, que aunque sea híbrida, implica que la virtualidad, al menos en estos encuentros, mayoritariamente debe ser presencial. Como digo, si ya no pueden por razones de fuerza mayor, pues se entiende, no tengo yo problema con eso, pero por lo menos comuníquelo, ¿no? Para uno saber, ¿sí? Entonces, compañeros, vamos a dar inicio al contenido de clase. Es una clase bastante, yo diría, simple, pero importante. Hoy vamos a hablar, tal como está en el sílabo, bueno, entre otras cosas, ¿no? Que están en esta semana, vamos a explicar un poco una propuesta de estructura para el programa de enseñanza dentro de la iniciación deportiva. No es la única estructura, hay varias estructuras. Y ya para esta semana, compañero, quiero que, para consultar primero, por favor, al WhatsApp del grupo, quiero que algunos compañeros o al WhatsApp privado, como ustedes quieran, me envíen los programas de enseñanza que lograron ubicar en federación deportiva, en clubes deportivos, programas de enseñanza, que escuchen bien, o programas de iniciación, es lo mismo, ¿no? Eh, que me los envíen para revisar, a ver si son los que están bajo el modelo de Fedenador, y si no lo son, pues revisar en qué modelo están trabajando y ver si es un modelo funcional para lo que se quiere hacer desde el punto de vista práctico del diseño. No es, ¿qué pasó? Sí, Noel. El profesor, yo no lo tengo en digital, yo lo tengo impreso. El docente, el profe con el cual trabajo me hizo llegar, pero así en impreso. Le tomaría foto. Sí, a la estructura general, no necesariamente a la planificación de clases, porque eso ya lo vamos a ver más adelante. Yo lo que quiero ver más o menos cómo está diseñado el programa, el esquema del programa como tal. Es lo que Ya, quiero ver. profe. Ya le envío. ¿Alguien más que quería plantear alguna cosa? ¿No? Ya, entonces vamos a contenido. Les decía, compañeros, bueno, vamos a ver aproximadamente una estructura parecida a esta, ¿no? En este orden que está, la denominación del programa, que bueno, ya vamos a ver qué es lo que contiene. Aquí yo hice una mezcla de ejemplo y de estructura conceptual, pero más bien puse un modelo de ejemplo para que se referencien mejor y ahí voy explicando sobre el ejemplo, ¿no? Les voy planteando las cosas teóricas. Bueno, tiene estas partes, ¿no? No las enumeré porque en realidad pueden estar o no enumeradas, pero van en este orden. Eso sí, este es el orden, ¿no? El nombre del programa, la justificación o el sustento o fundamentación, pueden encontrar todos esos nombres. Fundamentación, justificación. Después vienen los objetivos generales y específicos, la población o grupo de trabajo, o sea, las edades, ¿no? A quién va dirigido, si es en ambos géneros, cuánto va a durar el programa, o sea, para qué periodo se va a trabajar, porque hay programas, por ejemplo, que son más cortos, de 3 meses, hay programas que son de 6, varía, ¿no? En dependencia de la duración se va a vincular a los objetivos. La metodología, que esta sí debe ser no la misma para todo, pero sí bastante genérica, producto de la iniciación, que tiene características metodológicas comunes. Los contenidos de programa que son específicos para el deporte, tipo de programa, ahí vamos a ver también.
los valores deportivos o los valores en general, puede ser valores nada más, pero bueno, los valores vinculados al tema de la deportividad. Repetí metodología aquí, perdón, aquí me repetí. Uy. Los recursos, la evaluación, o sea, cómo vamos a evaluar el programa. Los recursos son todos los recursos, también vamos a ver esto. Cómo se organiza o qué debe contener la organización para una sesión y qué se espera alcanzar. O sea, lo que tenemos nosotros previsto lograr, esto de los resultados esperados está vinculado con los objetivos, lo que pensamos alcanzar o los resultados de aprendizaje o deportivos que queremos alcanzar al final del programa. Vamos con la justificación. ¿A qué se refiere la justificación? Bueno, aquí dice, voy a leer y voy a explicar, como casi siempre hacemos. Dice, el programa busca fomentar la práctica deportiva en niños y niñas. O sea, niños y niñas. ¿Estamos claros? Niños y niñas. Si estamos ante una situación de iniciación tardía, ya entrando en la adolescencia, quizás algún chico empieza a interesarse por un deporte, entonces las denominaciones ahí tendrían que cambiar, ¿no? Contribuyendo a desarrollo físico, psicológico y social. Y esto, aquí lo voy a resaltar, físico, psicológico y social. Por lo tanto, el programa de enseñanza se justifica en tres ámbitos: desarrollo físico, fortalecimiento psicológico y el ámbito social, la interacción con el medio. En concordancia con los lineamientos del sistema educativo ecuatoriano. Vean que esto está incluso establecido dentro de lo que prevé de los objetivos propiamente del currículo y de lo que establece la ley dentro del sistema de educación de Ecuador. No busqué ningún país, Ecuador. Por lo tanto, y cuando se habla de sistema educativo, estamos dando por entendido que esta iniciación podemos estructurarla dentro y a partir de el sistema educativo ecuatoriano, incluida obviamente la educación física. Promueve la salud, esas son las direcciones, la inclusión y los valores. Entonces, aquí vamos a darle otro colorcito. Salud, que es lo primero a lo que debe dirigirse un programa de iniciación, y este está vinculado con ¿qué? Con lo físico. Lo psicológico, que entra en la parte de valores también, pero particularmente la inclusión es un elemento que no podemos perder de vista y que sí tenemos que llevar a la práctica sí o sí. Aquí no hay alternativas. Y obviamente, bueno, los valores que todos sabemos, ¿no? Que los diferentes tipos de valores con los que hay que trabajar y hay que fomentar en el proceso de iniciación, aun cuando el proceso de iniciación esté marcado en el contexto escolar, porque yo lo quiero enfocar más al contexto escolar para un poco enseñarles o demostrarles a ustedes que esta iniciación deportiva sí se puede trabajar desde la escuela. No necesariamente estamos hablando de la clase de educación física, porque la clase de educación física depende de elementos del currículo, pero hay elementos del currículo que sí son la antesala de la iniciación deportiva y sí se puede trabajar. Los objetivos. Bueno, un objetivo general, por ejemplo, puede ser este. Esto es un ejemplo, ¿no? Pero un objetivo general tiene que ser abarcador. Por lo tanto, dice desarrollar habilidades motrices, valores deportivos en niños mediante actividades lúdicas y formativas. Perdón, tengo una situación de salud yo. Se me fracturó una muela, hoy fui al odontólogo y créanme que es una experiencia traumática. Ahí todavía estamos en reparaciones de esa muela. Y para hablar a veces me incomoda un poco. Bueno, general y específico. Los específicos no están determinados cuántos específicos. Aquí, por ejemplo, planteamos como ejemplo estos objetivos específicos: mejorar la coordinación, el equilibrio y la agilidad. Este estaría encaminado
¿A qué cosa? O sea, ¿con qué se vincula del general? Con las habilidades motrices, ¿cierto? Sí, El profe. segundo, fomentar hábitos de la actividad física. Este de hábitos también va un poco dirigido a la parte motora. Promover valores de respeto, disciplina y trabajo en equipo, la parte de valores. Iniciar fundamentos básicos de los diferentes deportes. Este ya es, como decir, la puerta de entrada ya al tema deportivo. Aquí vamos a generarle al chico, pues decir, los fundamentos muy básicos de una disciplina deportiva, o incluso puede ser más de una, ya para inducirlo a la práctica deportiva. Por lo tanto, los específicos tienen de alguna manera que tener coordinación con el general. Aquí, señores, como digo, esto no es una camisa de fuerza, esto es solo una propuesta, un ejemplo, pero sí tienen en los específicos que considerar el tema motor, los valores y sobre todo que el contexto siempre sea lúdico. Eso sí hay que respetarlo sí o sí. El contexto, o sea, la base, el ámbito en que se desarrolla la iniciación deportiva, tiene que ser un ámbito netamente lúdico. Aquí nada de entrenamiento, esa palabra aquí no existe, nada de cargas, eso aquí no existe, aunque están implícitas en una medida, yo diría, muy elemental, porque obviamente ya explicamos qué cosa es carga, pero no se planifica carga, ¿sí? La población objetivo. ¿A qué se refiere con la población objetivo? Bueno, en este caso elegimos, vean, hay un rango de edad aquí amplio, ¿verdad? Niños y niñas de 6 a 12 años. ¿Por qué razón? No es que el programa tenga que ser así. Usted aquí, por ejemplo, puede decir 6 a 8 y puede poner después 8 a 10 y después puede poner 10 a 12. O sea, incluso puede hacer 3 niveles en dependencia de la matrícula del grupo, del tipo de deporte. Esto obedece a diferentes factores y especifico niños y niñas, pero a veces, digamos, no es el caso, yo no lo haría así, pero se dan casos donde tenemos grupos de iniciación de solo varones o solo niñas. Yo particularmente creo que esto no se debe hacer, deben trabajar juntos y más arriba, entonces sí se puede separar por género, pero la iniciación en su eslabón inicial no debería estar dividida en género. Es mi criterio y el criterio de algunos cuantos autores. Si quieren revisar, eh, pues van a encontrarse diferentes criterios, ¿no? Pero muchos de los criterios, sobre todo de los más actuales, no hacen diferenciación de género. Y aquí el contexto educativo. Estudiantes de instituciones educativas o de una comunidad. Cuando hablamos de una comunidad, por ejemplo, podemos generar una escuela de iniciación deportiva en un barrio, ¿no? Observando, obviamente, el tema de las edades también. A veces nos ha pasado en los vacacionales, que un vacacional no es una escuela de iniciación deportiva, ojo, pero se puede adaptar. Pero en los vacacionales nos llegan niños de muchas edades y a veces en un mismo grupo la necesidad obliga a tener niños con diferencias de edades bastante marcadas. Y ahí, compañeros, es donde viene la habilidad del docente. Usted no va a decir, bueno, tengo dos que son de 12 años, los voy a dejar fuera, los voy a poner por allá solito, no. Pero sí tiene que adaptar la actividad. Eso no es lo ideal, pero es a veces lo que tenemos que hacer y casi seguro que algunos han pasado por esa experiencia. Particularmente yo la viví en el ajedrez cuando era entrenador aquí en Loja, hace años. Me llegaban chicos al grupo de iniciación de diferentes edades. El ajedrez tiene algo bueno, a diferencia de otros deportes, que el desarrollo biológico o morfofuncional no tiene una incidencia significativa. Un chico de 6 años puede hacer en la iniciación lo mismo que haría uno de 10 o de 12. O sea, no hay una diferencia marcada en ese sentido. No así en los deportes físicos. ¿Por qué? Porque la maduración biológica sí juega un papel determinante aquí. El otro punto sería la duración del programa. Bueno, como ustedes ven aquí, dice de 6 a 10 meses. ¿Qué pasa? Esto está vinculado al contexto escolar nuevamente, ¿no?
y aun cuando no estuviera en el contexto escolar, no debería ser menos de 6 meses un programa de iniciación deportiva. Y ahora viene la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué no debe ser menos de 6 meses, compañeros? Para que cumpla con los objetivos, ¿no? Para que sea un programa de enseñanza en de iniciación real. ¿Por qué? Porque, profe, en ese periodo de 6 meses es donde posiblemente se avance a desarrollar las capacidades coordinativas que mencionamos en este ejemplo en el objetivo. Entonces, en vista de la población, la edad de los niños, me parece que de 6 meses en adelante es donde se puede cumplir con el desarrollo de estas capacidades. Muy bien. Es que, profe, el programa es longitudinal. Necesitamos un periodo de tiempo estimado para poder tener resultados. No, no es un resultado instantáneo. Exacto. Están en lo cierto, y entonces ahí voy a tocar un tema sensible, compañeros. Y no quiero que nadie se me moleste, ni se me ofenda, ni nada, pero aquí viene un tema muy sensible que tenemos desde la carrera de Pedagogía de la Actividad Física. Cuando esta modalidad que hay ahorita de titulación, ahorita no, hace ya un tiempo, donde le dan al estudiante 16 semanas para hacer una investigación, y las 16 semanas al final se quedan en 8, producto de todo el proceso, eh, vamos a decir, lógico que tiene la titulación. Claro, son investigaciones básicamente descriptivas, ¿no? Son muy básicas, pero cuando un estudiante, varios estudiantes, buenos estudiantes, han presentado temas, por ejemplo, para el desarrollo de la coordinación, de habilidades motrices básicas, y lo han hecho en 8 semanas, bien diseñadas, bien estructuradas, pero nos estamos mintiendo con eso, compañeros. Nos estamos mintiendo porque en la práctica y según una montaña de estudios previos, de teóricos, del desarrollo de la motricidad y del desarrollo de las habilidades y capacidades, nos dice que ese es un tiempo insuficiente, aun cuando cumpla con la frecuencia, aun cuando cumpla con el número de horas, perdón, de minutos que se le dedica, ¿no? Que esos son los dos indicadores que vamos a ver ahora en la duración del programa. eh, no es posible en 8 semanas alcanzar resultados significativos, o por lo menos resultados que establezcan una diferencia de un antes y un después. Aunque las mediciones se han hecho, bueno, en algunos casos, una sola intervención, y después han venido las propuestas. O sea, es como el médico que te da el diagnóstico, te dice, tienes que tomar la pastilla durante 15 días, pero no te da fecha para una próxima revisión, a ver qué pasó. Entonces, eso queda un poco ahí abierto, ¿no? Y ese realmente es un gran problema. Es un gran problema desde el punto de vista de la conceptualización de la investigación que tenemos en la carrera, que no depende solamente de la carrera, sino está estructurado así institucionalmente. Y es una limitante tremenda en el caso particular de la educación física, la actividad física, el entrenamiento deportivo, porque los tipos de investigación que necesitamos hacer nosotros mayoritariamente requieren de más tiempo de intervención y de aplicación sobre todo. Por lo tanto, bueno, ya estamos visualizando la edad. Le explicaba, perdón, edad, puse edad, no, tiempo. Perdón, aquí me equivoqué. Tiempo, 6 a 10 meses. La frecuencia, esto es súper importante, porque a veces decimos, no, pero el niño estuvo 10 meses, pero ¿cuántas veces venía? Porque si venía una vez a la semana, hay un principio que se traspola al entrenamiento deportivo que se llama la sistematicidad, y no cumple con la sistematicidad. De hecho, como la iniciación no busca el tema de cargas, es por esa razón que no deben ser más de 3 sesiones, pero tampoco deben ser una. Y
el rango, aquí yo puse 60 minutos, ¿no? Que es lo que más o menos se estandariza. Pero puede ser menos, puede ser un poquito más, no mucho más, pero puede ser 40, 45 minutos. Eso sí, esto se vincula al contenido de la clase. O sea, aquí tienen que relacionar diferentes elementos. El de la frecuencia, el del tiempo y uno que no está aquí, que es el del contenido, porque eso sí hace la diferencia. No es lo mismo 3 frecuencias, 60 minutos, con contenido, yo diría, tremendamente repetitivo, que no vayan direccionados al desarrollo de habilidades y capacidades, que, o sea, que incidan, pero de una manera medio baja, y entonces no va a haber progresión. Otra cosa que no van a ver ahora aquí en el programa, pero que ustedes tienen que implementar, compañeros, sí o sí, es los controles. Aquí al final dice evaluación, ¿cierto? Ya lo dije, lo vamos a ver también en qué consiste, pero no solo la evaluación del final es la importante en el programa. En el programa tenemos que plantearnos, si queremos hacerlo de una manera seria, organizada, hay que plantearse controles periódicos. Ya eso lo tiene que definir el profesor. Cuando cree que debe, eh, digamos, planificar en su cronograma los controles periódicos, pero sí tienen que tomar nota a la hora de armar un programa de iniciación, tienen que establecer también puntos de control para poder evaluar el progreso que están teniendo sus muchachos en la formación, el desarrollo de habilidades, capacidades, y si están dando fundamento, elementos del fundamento, pues también evaluar todo eso. ¿Sí? Entonces, continuamos. Como le dije, hoy vamos a hacer una clase sencilla, señores, no me voy a extender mucho porque créanme que no voy a poder por el tema de, como decía, del odontólogo, tengo esa parte ahí bien delicada. Ay, caramba. Metodología. Vamos a hablar de la metodología. Bueno, como les planteaba al principio, un enfoque lúdico y participativo. O sea, aquí entra de manera subliminal, si se quiere, la inclusión. El enfoque lúdico, señores, bueno, ya está aportado, creo que eso ya lo hablamos en clases anteriores, no hay que hacer énfasis en esto, tiene que ser todo a través del juego, nada fuera del juego. Y participativo porque tiene que ser inclusivo, tiene que haber una participación equilibrada de todos los chicos, eso es tarea del profesor. El profesor tiene que vigilar que no se le quede un chico sentado, que no se aparte por allá, que si se dio un golpe dice que ya no vas. No, hay que buscar la manera de insertar a todo el grupo, por eso hacía énfasis, yo sé que es difícil y es complicado en el contexto nuestro, que los grupos no sean tremendamente numerosos, porque al ser muy numerosos, este tema de la participación puede verse afectado. El aprendizaje basado en el juego, igual, lo que enseñemos a través del juego, lo que motivemos a través del juego. Por lo tanto, aquí el enfoque lúdico de la metodología va a estar presente todo el tiempo en lo que sea que hagamos. Y este aprendizaje basado en el juego, ¿qué le dice? Que en la metodología usted tiene que elegir un paquete metodológico para su planificación de la clase, donde además del enfoque lúdico, el enfoque inclusivo para la participación, usted logre establecer que está basando el proceso de enseñanza y aprendizaje en el juego. Por lo tanto, tiene que adecuar métodos vinculados ¿a qué? Al contexto lúdico. Eso ya se lo estoy dejando como tarea para que vayan buscando métodos en la iniciación deportiva, tomen nota, métodos para la iniciación deportiva o en la iniciación deportiva basados en enfoques lúdicos. Inclusión y adaptación a diferentes niveles. Bueno, como su nombre indica, ya la inclusión está por hecha, ¿no? Está por dada. Y la adaptación es la adaptación de alguna herramienta lúdica que usted la va a modificar a partir de su conocimiento, de sus necesidades, de sus objetivos. Usted puede adaptar un juego según el nivel que va a trabajar, según el contenido que va a trabajar, según los objetivos que va a trabajar. O sea, es potestad, yo diría que es una de las cosas donde se revela
la creatividad del profesional, donde tenemos que hacer énfasis, donde tenemos que trabajar en nuestra autopreparación. Yo, por ejemplo, tenía, por decir así, un pequeñito manual que me hice yo, manuscrito, donde iba tomando nota de diferentes juegos y los tenía en bloques según la clasificación de juegos, ¿no? Vinculado a diferentes objetivos. Y de ahí yo iba tomando. ¿Para qué? Para llevar el orden de lo que hacía, no ser repetitivo, no equivocarme, porque a veces nos equivocamos, quizás no conscientemente, pero nos podemos equivocar en elegir una actividad que no tribute a la motivación, que no tribute, que no tenga un enfoque tan, digamos, lúdico, aunque sea un juego, y esto les puede parecer contradictorio, pero no es así. Hay juegos que tienen mayor componente lúdico que otros. ¿Por qué? Porque está en qué cosa? En la característica del juego. ¿Y cómo se refleja esto en la clase? Nivel de participación, nivel de motivación. Cuando el enfoque lúdico es bajo, es pobre, el chico, ¿cómo te lo demuestra? Con apatía, con desinterés, con poca participación, se desconcentra enseguida, se desconecta, se va a otra cosa. Entonces ahí la dinámica del enfoque lúdico, compañeros, tiene que ir dirigida siempre a la motivación del chico, a que el chico sienta gusto, sienta placer por lo que está haciendo y se meta en la clase. Ese aprendizaje sí va a ser un aprendizaje significativo. De lo contrario, ahí no vamos a cumplir con el objetivo de la clase. Por último, la progresión de lo simple a lo complejo. Es el método ir de lo general a lo particular, de lo simple a lo complejo. Yo creo que esa metodología tiene que estar sí o sí presente en todas las clases de la iniciación, porque es en lo que se basa el proceso de iniciación. Ir de elementos simples a elementos más complejos y trabajar siempre de lo general a lo particular. Contenidos. Bueno, los contenidos los dividimos en tres áreas. Ustedes pueden quizás, si lo entienden así, definir otras áreas o combinar áreas. Yo, ¿por qué elegí estas tres áreas? Bueno, vengo desde arriba, desde la estructura, cuando hablamos en un principio, ¿no? De los objetivos y del carácter de la justificación que tenía la iniciación. Yo elegí un área motriz, un área predeportiva, por ejemplo, esta ya es más hacia el deporte, más específica, ¿no? Para inducir al deporte, y un área socioafectiva, porque esa parte hay que trabajarla, ¿no? El trabajo en grupo, en equipo, el valor, la disciplina, el respeto a las reglas que vamos a establecer para los juegos y el manejo emocional. Aquí, señores, quiero hacer una ventanita, aun cuando la lengua me está doliendo por Samuel, una ventanita. El tema del trabajo emocional en los niños, aunque los niños en la iniciación, estamos hablando de chicos de 6, 8 años, 10 años, todavía su desarrollo y su maduración emocional dista bastante de estar estructurada, pero sí es importante trabajar con el niño las características de la personalidad. No es que tenga que ser psicólogo, ni mucho menos, pero un pedagogo, un profesor, tiene que también tener elementos y conocimiento de cómo trabajar la parte emocional de los chicos. ¿Por qué razón? Porque el chico, al ser todavía una persona en formación, o sea, se está formando su carácter, su personalidad, el temperamento, ya sabemos que viene condicionado por elementos hereditarios mayoritariamente. Los chicos tienden a tener actitudes a veces un poco incomprensibles, incoherentes, por cualquier cosa se pueden poner molestos y una serie de situaciones que se nos dan en las clases a los profes. Ustedes conocen, la mayoría, yo sé que está como profesor de educación física y tenemos que aprender a manejar esto. Es importante tener las herramientas adecuadas para poder manejar el tema emocional de los niños dentro de la clase. Primero, porque es un niño, ¿no? Y hay que darle la atención que merece un niño en la forma que requiere un niño. Pero también porque si no tenemos herramientas de solución a las problemáticas que vamos a enfrentar, eso puede dañar no solamente al niño, sino al grupo también. Entonces ahí
un poquito recordar lo que más o menos ustedes vieron en pregrado. En la maestría no hay muchos elementos de la psicología deportiva. No sé, o sea, creímos que no iba a ser quizás tan fundamental y ahí un poco ya queda a criterio de cada cual y en la forma en que cada cual crea que esto le va a ser útil o importante para el manejo de la clase. Los juegos predeportivos, dejé esto para el final, ¿no? Los predeportivos o el área predeportiva, por eso se llaman juegos adaptados de los deportes. Y puse 3 deportes que están en el contexto del currículum, pero pueden ser otros también, ¿no? Pero estos son representativos, 2 colectivos, uno individual. De igual manera, este individual tributa a todo esto, por supuesto. Entonces, aquí tienen que ser también pilosos, como decimos, ¿no? Tienen que ser inteligentes y elegir juegos adaptados de los deportes que son más familiares para los niños. No ponerse muy creativo buscando disciplinas que quizás no le sean eh, sensibles a ellos, ¿no? Agradables, motivables, ¿no? Entonces, el fútbol y el baloncesto, pues de ley. Y el atletismo, por naturaleza, los chicos les gusta correr y saltar, entonces va a encajar perfectamente. Yo sugeriría en la iniciación basarnos en estas disciplinas, independientemente que puedan ustedes elegir otras disciplinas también. Los valores de la deportividad. Bueno, de esto cabería hacer una clase solo para esto, pero no podemos. Pero el respeto, ¿mediante qué? Mediante la palabra, el ejemplo, la atención a las normas, la honestidad, siempre decir la verdad bajo cualquier circunstancia, el juego limpio, eso es algo que sí da un trabajo porque tenemos, los chicos tienen y nosotros tenemos una cantidad de referencias negativas constantemente en todo lado, en televisión, en los partidos que vemos de los amigos, la familia. A veces damos unos ejemplos bastante negativos y ahí hay que insistir, compañeros, es un trabajo grande, fuerte, largo y muy denso, pero hay que insistir en que no hay que ganar a toda costa, sino que hay que tener respeto por el contrario, no hacer trampas, no querer tomar un atajo, sino hacer las cosas como corresponde, respetando las normas. La responsabilidad, esto implica la responsabilidad, bueno, tiene un sinnúmero de cosas, pero yo les hago una pregunta ahorita. Si usted tuviera que inculcarle responsabilidad a un niño, hablemos de niños de 6 a 8 años, ¿qué elementos usted consideraría para inculcar la responsabilidad en un niño? A ver, ¿cómo lo haría? ¿A través de qué? Si me quieren poner un ejemplo. A ver, compañeros, los que no hablan Profe, nunca. de pronto en algún momento hice algo, no sé si estará tan bien, ¿no? Justamente con la práctica de valores. Copié como hacen, he visto en las películas de los gringos. ¿Qué hacen ahí? Les dan un huevo para que lo cuiden como si fuera un hijo y lo entregan después de un tiempo. Yo como no podía llevar un huevo a la clase, pues, más lo iban a romper, les hice que lleven un juguetico, ¿no? Y lo tengan ellos en el aula, pero no lo lleven a la casa. En el aula y que de ahí lo tengan cada vez que yo llegaba, como que, ¿cómo está tu guagua? ¿Cómo está tu juguete? Como que controlen que lo tengan por lo menos limpio. En ese sentido, digamos, para fomentar el cuidado a la mascota que llevaban y fomentando la responsabilidad. Pero, repito, lo hice así como clase, no como ponerlo en un programa, sino como para fomentar el cuidado en ellos nada más. Esa es una vía, o sea, recursos hay, uff, muchos, muchísimos. Otro ejemplo, compañeros, intercambiemos experiencias. A ver, ¿cómo Profe, genero la responsabilidad? profe, Sí. compañeros, buenas noches. Bueno, lo que a mí me ha funcionado y lo que yo aplico en mi trabajo, ¿no? En mis clases, es la asignación de roles. Todo bien. Como decía el compañero Edinson, ¿qué le digo? A un estudiante que yo observe que no, en verdad, no cumple
con este tipo de responsabilidades, entonces sí le voy asignando roles como que, por ejemplo, no sé, cuidar los balones, cuando hablamos de cuidar el material y cositas así, ¿no? Entonces, al menos sí, sí, a mí sí me funciona lo que son asignación de roles, profe. Esa es una herramienta fundamental. Verán, la asignación de roles o de tareas, ¿no? Dentro de un grupo deportivo, entiéndase, iniciación, es muy útil, sobre todo con aquellos niños que tienen problemas de disciplina, ¿no? Que uno ya conoce, y algunos, no digamos problemas de disciplina, sino algunos que tienen déficit de atención, esos chicos que son hiperactivos, hiperkinéticos, que no se están quietos y no son malos chicos. O sea, esa es su naturaleza y esa naturaleza, esa característica tenemos que aprender a encauzarla, a dirigirla en función de elementos positivos. Y como el deporte realmente es un contexto ideal para formar la disciplina, la responsabilidad en el ser humano, hay bastantes herramientas. Si se ponen a buscar, bueno, ahora que está la IA, con la IA prácticamente se facilita muchas cosas, ¿no? Podemos encontrar muchos ejemplos y herramientas de cómo manejar la responsabilidad en un colectivo deportivo, si se quiere llamar así, ¿no? Y aquí, compañeros, los invito a que vayan armando su manual de recursos para estas cosas, porque créanme, lo van a necesitar. Este camino para la mayoría empieza ahorita y les comento que es largo. Es largo, es complejo y nos va dando sorpresas a cada rato. Entonces, aunque ustedes no lo crean, aún en la universidad estas cosas pasan. No voy a poner los ejemplos porque no vienen al caso. Voy a dejar hablar a Edwin. Sí, profe, yo quería compartirles algo, ¿no? Como decía Edison, ¿no? De repente es esto de la designación de, bueno, en el caso de hablar de obligaciones o los chicos que, como dice usted, son inquietos, ¿no? Tenía un estudiante en octavo año, llegó bien inquieto, pero inquieto, que se levantaba, que movía todo, molestaba a todo el mundo. Y como dice el compañero, en el rato de llevar los balones le decía, ven, ayúdame, ven, no. Él decía, deme permiso para el baño. No, ven, ayúdame a sacar los balones, ayúdame a poner los conos ahí. Y en algunas ocasiones tuve que hablarle duro, fuerte, y decirle, ya, pues hombre, compórtate, o sea. Y ahora estuvo en noveno año este año, y una profesora les ha dicho, a ver, alguien que haga para el 14 de febrero algo como para poderles dar a los profesores, ¿no? Incluso habían hecho unos corazones en cartulina y todo. Y este joven, con todo el mundo, tenía problemas, ¿no? Con todas las asignaturas por el tema que se levantaba, inquieto, como dice usted, súper hiperactivo, ¿no? Entonces, este joven, cuando en octavo año yo lo comencé a conversar, a hablar, le digo, mi hijo, o sea, o sea, ayúdanos, o sea, ayúdame porque la verdad él que hacía relajo. Entonces, en este año, el 14 de febrero me sorprendió cuando Tan llega con una cajita así de hecha de cartulina y le ha puesto ahí para el mejor profe de la unidad. Y Qué bueno. le digo, ¿por qué? Dice, es que usted es el único que me ha tratado así y me pidió ayuda. Los otros, en vez de pedirme ayuda, me obligaban. Entonces, de repente, o sea, son pequeños detalles, pequeñas cosas que, como dice Edison y el compañero que antecedió la palabra, de repente los estudiantes también necesitan algo sencillo como para poderse incluir, ¿no? Esa es una de las experiencias que me ha tocado de repente. Sí, me tocó bastante el tema de que me dio eso y después que yo le había hablado bastante, ¿no? Pero él dice, usted es el único que me ha pedido ayuda. Eso quería compartirle. Muy bien, es una buenísima experiencia. Compañero, bueno, ha resultado siempre una herramienta eficaz que cuando usted tiene un chico un poquito, vamos a decir, indisciplinado, no me gusta la palabra, pero bueno, digamos así, no para entendernos, ¿no? Indisciplinado, hiperactivo, que no acata las normas así como la mayoría del grupo, ¿no? Está visto que cuando usted le da tarea a ese muchacho, ¿cuál es la visión del niño cuando usted le da una tarea, una responsabilidad? El cerebro del niño lo primero que interpreta es
me tiene en cuenta, me considera, o sea, soy importante, porque ya empieza a resaltar por una tarea que le da el profesor. Y entonces ahí el niño siente sentido de pertenencia, o sea, empieza a generar sentido de pertenencia, empieza a sentirse importante, por así decirlo, y esto hace que ese lado irregular que tiene empiece a encauzarse y a entrar en control. Y a largo plazo, compañeros, algunos de esos incontrolables, ¿no?, que hemos tenido en clase se convierten en los líderes naturales del grupo. ¿Por qué? Porque lograron encauzar esas energías y ese comportamiento empezó a disciplinarse a través de la entrega de responsabilidades. Bueno, vamos a continuar un poquito más de la clase, porque no sé hasta cuándo voy a poder avanzar, pero bueno, como digo, no es una clase muy extensiva, casi terminamos. Los recursos, bueno, de dos tipos generalmente. Materiales, todos conocemos lo que utilizamos para la clase, en dependencia del tipo de deporte, de los objetivos de la clase, los contenidos que tengamos planificados. Y los recursos humanos. Y no solamente aquí está puesto el profe de educación física y el entrenador, porque también dependemos del apoyo institucional. Entiéndase, institución educativa o ya un poco más macro del municipio o quizás otro tipo de institución, ¿no? Pero esto no funciona solamente con la acción del profesor de educación física, sino tiene que haber un apoyo institucional por detrás que facilite la asistencia de algo tan simple como un conserje. Y quizás te digan, un conserje. O la persona que limpia un coliseo o el que atiende la iluminación del coliseo. Todas estas cosas, aunque parezcan muy superficiales, sí hay que considerarlas porque son parte del funcionamiento, intervienen en el correcto funcionamiento del proceso de enseñanza. La evaluación. Esto es súper importante. Cualquier proceso, cualquier sistema, para que pueda funcionar y pueda tener, digamos, una acción cíclica, tiene que pasar por la parte de la evaluación. A veces la encontramos con diferente denominación, pero al final la acción es la misma, ¿no? Se evalúa. Esta evaluación en el programa de enseñanza tiene características específicas. Por ejemplo, aquí el docente está en contacto directo con sus muchachos todo el tiempo. Por lo tanto, a través de la observación, y ahí tendría que ir incluida en la metodología la observación. La observación va a ser una herramienta de retroalimentación constante y de corrección también sistemática para que el profe pueda ir evaluando cómo se van dando las cosas dentro de la clase, qué hay que mejorar, qué hay que cambiar, qué hay que adaptar. La participación y la actitud, que por ahí sale con la observación, pero que la evaluamos independientemente, ¿no? Nosotros podemos hacer, digamos, una rúbrica para ir considerando los niveles de participación grupales, individuales, la actitud grupal, individual. Por otro lado, donde habla del desarrollo de las habilidades motrices dentro de la evaluación, ya este sí es un componente muy específico y fundamental de la iniciación deportiva, porque es una de las cosas que tenemos o que estamos llamados a desarrollar. Es de los objetivos principales, por lo tanto, tiene que ser evaluado. Y aquí acoto algo. Cuando diseñamos los objetivos del plan de enseñanza o de programa de iniciación deportiva, tenemos que tener bien claro que los objetivos tienen que cumplir con una característica fundamental, que es característica metodológica o teórica de los objetivos, que tienen que ser medibles y evaluables. O sea, el diseño del objetivo tiene que permitir aplicar a posterior herramientas, instrumentos que nos permitan evaluar el objetivo y medir el nivel de cumplimiento del objetivo, porque a veces, por lo general, damos por hecho que no, se cumple con tal objetivo, sí, pero ¿cómo sustentamos que usted cumplió? ¿En qué por ciento y en qué medida usted cumplió con el objetivo? Porque a veces podemos decir que se cumplió, pero puede ser parcialmente, totalmente, se sobrecumplió, también puede pasar.
eso casi nunca se menciona. Y a veces sí hay situaciones específicas donde se sobrecumple el objetivo, ¿no? Porque nos fuimos más allá de la expectativa, ¿no? Del resultado esperado, que es lo siguiente que vamos a ver. Entonces, también eso tenemos que nosotros establecer los mecanismos dentro del diseño de la estructura para que se dé un proceso de evaluación lo más integral o completo posible. Y aquí viene el punto. Esta evaluación no será centrada en resultados competitivos. Y esto lo voy a marcar. No, bueno, ahorita, no competitivos. ¿Sí? No competitivos. ¿Está claro, señores? Entonces, ¿qué le indica esto? Que cuando usted va a diseñar el programa de enseñanza de iniciación deportiva, usted obviamente va a poner algún tope de preparación, si lo queremos llamar así, competencia de evaluación, porque aquí la competición, señores, en la iniciación deportiva, bueno, y en la formación también, pero en la iniciación deportiva, cuando establecemos competiciones, tenemos que denominarla de alguna manera, llamémoslo así, competiciones, estas competiciones no es para ver quién gana la competencia. Esta competición es para ver cómo hemos y en qué medida hemos logrado alcanzar los objetivos. Y ninguno de los objetivos en la iniciación deportiva es competitivo. Ninguno. Nunca. Entonces, por lo tanto, aquí no hay evaluación del resultado competitivo. Aquí lo que hay es evaluación de qué? Desarrollo de las capacidades, manejo de los fundamentos técnicos, ¿sí? Eso es lo que vamos nosotros a evaluar. Capacidades, habilidades, desarrollo motor, dominio de fundamentos técnicos. A eso va dirigida la competición que vamos nosotros a diseñar o a plantearnos. Por lo tanto, cuando hablemos de competencia, no tenemos que hablar de resultados competitivos, sino tenemos que hablar de cumplimiento de objetivos. Y también aquí hay que manejar con rúbrica para decir se cumplió en un tanto por ciento o se cumplió parcialmente o no se cumplió. ¿Estamos claros, compañeros? Esto es un poco genérico, teórico. Ya en próximas clases ya voy a traer un programa de enseñanza. Yo les dije que iba a traer un programa de enseñanza. Voy a traer un programa de enseñanza de cómo lo manejamos, cómo está manejado desde la guía metodológica de Fedenador. Si pudieran encontrar guías metodológicas de Fedenador, de los deportes mismos que ustedes van a presentar para la clase, eso sería ideal. Voy a ver si se las puedo gestionar, no me comprometo, pero por ahí tengo que buscar, por ahí tenía algún archivo, un disco externo de cuando trabajaba en Morona, Santiago. Voy a dedicarle tiempito a eso, para ver si se lo encuentro y se los paso a WhatsApp. Igual, esta clase se las voy a pasar ahorita. Terminando, se las paso a WhatsApp. No he subido los videos, créanme, no he tenido tiempo, pero ya se los voy a subir para que tengan la retroalimentación, pero el contenido de clase como tal se lo paso directamente al WhatsApp del grupo, ¿ya? La organización, ¿cómo se estructura una sesión o una unidad de clase, una clase de iniciación deportiva o una sesión de iniciación deportiva? Bueno, básicamente esos 60 minutos de los que hablamos deben estar divididos más o menos de esta manera. Calentamiento. Compártala, profe, perdón, en la pantalla. Perdón, estoy compartiendo, perdón. Deben dividirse así. Calentamiento, Gracias. parte principal y cierre. Pueden tener otros nombres, sí, parte inicial, parte principal, parte final, no importa. Ya, lo que sí tienen que cumplir es con los tiempos y con los contenidos. Por ejemplo, se sugiere, fíjense bien, se sugiere que el calentamiento de la iniciación, usted puede hacer un calentamiento clásico si quiere, no sé, en dependencia de lo que vaya a dar en la parte principal. Ustedes saben, el calentamiento se subordina ¿a qué? Al contenido de la clase. Pero puede hacerlo a través de juego, debe hacerlo a través de juego. Yo no sería de hacer un calentamiento formal.
al menos no en los primeros meses de la iniciación deportiva. Yo lo haría más bien lúdico, por eso pongo juegos de qué tipo, recreativos, para que el chico se mueva, empiece a jugar. Si ustedes van y ven, y algunos de los que están aquí participaron, porque hicieron su práctica de vinculación, en las escuelitas que tenemos en la universidad del proyecto de vinculación, la iniciación trabaja de esa manera. Ellos no hacen un calentamiento formal, ellos hacen juegos. Y entonces el chico no se da cuenta de que pasó de ese acondicionamiento previo a la parte principal, porque sigue fluyendo, ¿qué cosa? El contexto lúdico, todo a través de juegos. Y entonces vean, primero juegos de índole más recreativa, ¿no? Con objetivos divertimento, juegos recreativos. Después, la parte principal, también juegos, pero ya son juegos dirigidos ¿a qué? Al desarrollo de la motricidad y juegos predeportivos o juegos adaptados. Entonces, nos seguimos manteniendo con una constante. Se repite, ¿qué cosa? Juegos. Por lo tanto, el enfoque, y esto no lo voy a poner en tela de juicio, ni estoy cuestionando a nadie, ni mucho menos, pero el enfoque, si lo tenían o lo tienen, de qué cosa es la iniciación deportiva, al menos en su fase inicial, es contexto lúdico, juegos, jugar, recreativos, motores, predeportivos o adaptados, como lo quieran llamar. Y entonces, y aquí ya esto un poco si lo dejo a criterio de los profesionales, todos somos profesionales, independientemente de los títulos que tengamos, de cuarto nivel o lo que sea, todos somos profesionales de la actividad física. Se supone que ya tenemos un nivel de conocimiento y alguna experiencia. El cierre de la clase, que aproximadamente, no exacto, pero aproximadamente, debe tener unos 10 minutos, esto de los estiramientos y la reflexión sobre valores casi nunca se hace, para no decir que nunca. Y eso, pónganse la mano en el pecho y el que me dice que lo hace, levante la mano y yo se lo voy a creer, pero la mayoría no lo hace. Y ya me consta experiencias vivenciales que he tenido cuando he hecho visitas a la práctica y por la experiencia que tengo de trabajo. Primero, que los estiramientos, digamos que no muchos profesores se meten a hacer estiramientos. Y no digo que no tengan el conocimiento, pero el estiramiento con niños tiene una particularidad y hay que observarla, hay que ver qué tipo de estiramiento hacemos. Pero este estiramiento podemos sustituirlo por otra actividad, ¿no? Tranquilamente. No tiene que ser exactamente estiramiento. Como digo, esto es un ejemplo, una sugerencia nomás. Ahora, la reflexión sobre valores, ¿a qué se referirá, según su criterio, cuando decimos que en la parte final hacemos reflexión sobre valores? ¿Qué incluirían ustedes como profesores en esto que llamamos reflexión sobre valores? A ver, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo lo harían? Vamos, los de siempre no, compañero. Quiero ir a los que no hablan. Vamos, a los que no he tenido el gusto de hoy todavía. A Lili casi no lo he oído participar. Donfer, no sé quién es Donfer. Identifíquense con nombres, verán que eso está quedando grabado. Y ahí, Donfer, no sé quién es. Eh, Marjorie, que ha hablado poco. ¿Quién más? De los que están por aquí. La Karen, que yo sé que me odia. Yo a ella también. Pero el odio es cariño. ¿Quién más? Dianita. Vamos, fueron buenos estudiantes en pregrado. Aquí quiero verlo cómo se lucen. Demuestren que saben, no me van a quedar mal. A ver, vamos, los que no participan, los que casi nunca hablan, empiezo a ponerle falta, no importa que estén en clase. Si les digo que participen y no participan, asumo que no están. Si no están, es falta. Voy tomando nota. Esto se queda grabado, no tengo ni que tomar nota, se queda grabado. Entonces, ¿participan o no participan? ¿No van a participar? Bueno, Buenas noches, profe. Sí, aquí estamos.
Profe, no le escuché muy bien la pregunta. Sobre los valores, me parece que, que escuché al final, estábamos hablando sobre lo que comentó el profe Edwin y el profe Edison. Yo decía, Lili, ¿cómo manejan ustedes el cierre de la clase? Porque lo que puse en la diapo del estiramiento, yo digo, es opcional. Ustedes pueden tener otras herramientas, pero particularmente la parte de reflexión sobre valores, esa es la que quiero que me diga cómo lo hacen en la práctica, es lo que quiero saber. Sí, profe, bueno, yo al menos de manera personal, depende también de la edad de los niños. Con los más chiquitos siempre se trata de hacer todo más dinámico, ¿no? De lo usual, porque ellos siempre buscan estar jugando, corriendo, y algunos valores que podemos ahí hablar con ellos, bueno, siempre la puntualidad, eh, que lleguen a tiempo, ¿sí? No se les da tal vez un castigo en sí como para que ellos se asusten o le tengan miedo al profesor o entrenador, sino tal vez una sanción, explicarles que es importante cumplir con todas estas responsabilidades y compromisos. Sí, yo también lo hago con lo del material, ayudar a guardar el material, creo que también eso les ayuda para que sean conscientes de que hay que ayudar, trabajo en equipo, que no todo hace el entrenador, somos un equipo y también que ellos mismos utilizan eso. Y asimismo hay que dejar ordenando la organización. Sí, ya con los más grandecitos, pues se conversa un poco más serios, son más conscientes de todo el trabajo que están realizando. Ellos un poco sí de, mm, de hablarles más fuerte, más claro y explicarles eh, que deben cumplir con los compromisos. em, Porque, bueno, todos están en su edad, ¿no? Yo creo que también trabajar con los adolescentes es un poco complicado ahí en tema de disciplina, sobre todo. Porque algunos quieren hacer lo que, lo que quieran, ¿no? En esas palabras que decimos lo que se les da la gana. Y ha tocado también compartir y vivir esa experiencia de hablar, de conversar, de dejar los puntos claros. Entonces yo creo que el respeto sobre todo, que sean conscientes de cómo podemos trabajar desde ahí y también eso nos ayuda a desarrollar todos los demás valores. Bueno, al menos es lo que yo de manera personal manejo. Sí, los cierres de la clase lo mismo, dependiendo las edades. Con los niños algún juego, con los más grandes 16 años, sí, hablar, retroalimentación, sí, dejar los puntos positivos, los negativos también para nosotros poderlos em, tomar en cuenta en el desarrollo de todo este entrenamiento o del proceso, ya sea de educación o de formación deportiva, en mi caso. Eso, profe. Gracias. Disculpe que... Todo está bien, Lili, gracias. Entonces, compañero, bueno, si no hay otra participación, vamos a darle culminación. Leslie, ¿puedo Sí, participar yo? sí, claro. Bueno, como estaba hablando, pues yo dentro de mi trabajo, al finalizar una clase, al finalizar la clase, yo siempre hago eh, un jueguito o los hago que les doy minutos libres para que ellos jueguen o tengan tiempo libre para hacer las actividades que ellos quieran. Y dentro de ello, pues yo analizo y veo cómo ellos se desenvuelven, cómo trabajan el compañerismo, así, la inclusión, así de cuando llega un compañero nuevo y así. Y como siempre hay un líder dentro de, de este deporte, pues como que hay uno se da cuenta cuál es el líder, cuál los incluye, cómo, qué jueguito les gusta hacer y todo eso. Y también, bueno, este tipo de jueguitos a mí me ha ayudado también a ver, a corregir también algunas actitudes de algunos niños que no se quieren incluir y que tampoco les gusta, que incluyan a otras personas, a otro niño nuevo y así. Eso, profe, le podría decir en cuanto más o menos, igualmente después, también después de finalizar la clase, pues los valores
siempre, siempre yo les digo, les hablo, les doy una charla, es que siempre tienen a esto de que siempre tienen que estar bien motivados y que nunca tienen que decir, no puedo. Eso, profe, Bien, con macho. respeto. Bien. Chema levantó la mano. Profe, buenas noches con todos. Bueno, yo pienso de que también esto de los valores, uno como profesor o como entrenador siempre tiene que tener en cuenta porque una vez que los enseñas, los muchachos siempre los van a tener presente. Yo, por ejemplo, soy alguien obsesionado con la puntualidad. Si a mí me dices 3:30 iniciamos, 3:30 ya tienes que estar cambiadito y ya listo para empezar el calentamiento. Y bueno, yo con mis muchachos soy así, 3:30 iniciamos y por ejemplo, ayer creo fue, no, hoy de mañana, por tal razón me demoré un poquito. Hoy, 7:58 de la mañana ya me llamaron los muchachos. Profe, ¿dónde está? ¿Qué impuntual que es? Y me digo, pero faltan 2 minutos. Entonces ellos dicen, profe, ya son las 8. Le digo, no, faltan 2 minutos. Entonces voy al punto en el que digo, a ver, si es que yo les enseñé a ser puntual, entonces yo siempre tengo que llegar con esa regla. Porque una vez que la rompo, ellos van a decir, no, pues si usted también llegó tarde hoy, ¿por qué no voy a poder llegar yo mañana? Entonces, esas pequeñas cositas hay que siempre tenerlas en cuenta. Por ejemplo, eh, a mí no me gusta que hablen malas palabras así los muchachos ahí en el grupo. Yo sé que hay chacot y todo eso, pero bueno, siempre tener en cuenta porque hay niños más pequeños que también están en el mismo círculo de nosotros. Entonces, el niño todo lo que escucha aprende. Entonces, eh, una vez por ahí se me salió una palabrita porque estaba hablando con mi amigo y me dice, hey, profe, me dijeron. Entonces, son cosas de que por más, siempre hay que tenerlas presente para que los chicos también no digan, no, pues si usted lo hizo, yo también lo voy a hacer. Entonces, eso podemos compartir, profe, y bueno, es una experiencia de las que yo siempre tengo presente con mis muchachos. Sí, muy bien, Chema. Lo que dice Chema, yo coincido con él, yo lo aplicaba así más o menos. El tema de la puntualidad. Yo creo que esa es una de las cosas por las que hay que empezar. Educarnos en la puntualidad y basarnos en el ejemplo propio. El chico se referencia mucho en su entrenador o en su profesor. Y lo que el profesor transmita como ejemplo, créanme que eso va a quedar en el chico, en el futuro deportista. Son cosas que, como dijo Chesma también, pues se quedan a futuro, o sea, ya se hacen un hábito y el deporte, créanme, señores, es una herramienta y es un contexto tan ideal para formar valores, para moldear la personalidad del niño y eso después se revierte en su vida personal, profesional, a futuro. Quizás no lo llevamos tan conscientemente, pero en algún momento eso aparece de nuevo cuando tengamos que estar bajo un régimen, yo diría, de mayor rigor, de disciplina, de cumplimientos. Si traes esta formación, se te va a facilitar. Si no la traes, vas a tener muchos problemas, muchos problemas. Yo un poco, bueno, voy a ser muy rápido en esto. Quería así hacerle solo un ejemplo personal de cuando yo salí de colegio, me gradué, entré en una universidad. Yo era muy desordenado, sinceramente, muy desordenado. Tenía bastante falta de disciplina por razones que no voy a especificar ahorita, pero en general era muy disciplinado. Y eso que practicaba deporte ya hacía ratico. Bueno, entré en una academia militar. Imagínense, no aguanté 3 meses. No por falta de capacidad y nada, ¿no? La física y la matemática eran durísimas. Una carrera de aviación, ¿no? Pero la disciplina era súper dura. Y no, y no, y no. Y me fui voluntariamente a los 3 meses. Y de ahí entré al cuartel. Y en el cuartel me tocó un jefe, un capitán, que yo le tengo que agradecer toda la vida, porque él sí era un pedagogo, o sea, era un formador, era un militar
de carrera y un militar de campo, no de aula, no de academia, pero con una formación, el tipo, pero ¿para qué les puedo decir? Y gracias a él, esos 2 años que yo estuve en el cuartel, yo entré siendo una persona y salí siendo otra persona, porque el hombre tenía una cantidad de recursos para, para la formación de la disciplina, aparte que el contexto militar en sí lo hace, ¿no? Pero tenía herramientas, pero ¿qué les puedo decir? Rosita. Buenas noches, profe. Bueno, Bueno, quería comentar y también expresar un poquito de mi experiencia. Bueno, en mi caso, yo no trabajo ahora con niños, sino ya con personas adultas, personas ya formadas. Y pues con el tema de valores, creo que también viene muy presente dependiendo de la formación que ellos han venido teniendo. Pero, por ejemplo, en mi trabajo siempre está muy, muy presente el tema de horario a la hora de entrada. Entonces, yo siempre espero 5 minutos, sea cual sea la persona, independientemente si ya hizo su registro para la clase, porque ellos siempre tienen un programa donde registran su asistencia. Entonces, si no llegaron a tiempo, obviamente se cierra la puerta, esa puerta no se abre, por más que me la toquen, profe, por favor. No, entonces yo creo que el punto también de responsabilidad a futuro, ya con una persona formada también se ve presente, muy presente, y también con el tema del respeto entre compañeros, entre grupo, el tema de celulares, de tecnología. Se deja en un sitio el celular, el móvil, en silencio, porque ya se inició la clase y pues al finalizar ellos agarran. Creo que también es muy importante y se nota pues que desde niños, desde la formación que se tiene, pues se deja notar también ya en la vida cotidiana, en las actividades diarias que realizan las personas. Siempre estoy escuchando de algunos alumnos que llegan corriendo, profe, ya me cierra la puerta, vine volando porque ese ascensor no subía, subí por las gradas, pero siempre intentan llegar puntuales. O sea, la puntualidad está ahí y creo que también la parte de confianza que se tiene como grupo, en este caso, dentro del gimnasio donde yo laboro, es súper importante y creo que también se ve reflejado todo el tema de valores, el compañerismo que se tiene entre ellos. Tal vez son personas independientemente de su trabajo en otras áreas, pero veo comunidad y eso es súper bueno. Eso, profe, quería comentarlo. gracias, 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 Rosita. Un buen comentario. Vean, lo que dice Rosita, bueno, los profes de educación física quizás no tenemos mucho ese problema, y menos con los niños, no estamos hablando de la iniciación, no me quiero ir del contexto, pero el tema del manejo de los celulares en el aula, por ejemplo, es un tema que se puede hacer un congreso con eso. Eh, Cuando yo asumí ahorita, por ejemplo, en la carrera de cultura física, cada profe maneja su aula, su cátedra, y yo pues intervengo lo menos posible para no ser un poco invasivo en ese espacio que es potestad del docente, ¿no? Pero particularmente, yo digo, a todo hay que saber darle el enfoque. Hay profes, no lo critico, que recogen los celulares. Bueno, ok, es una forma de mantener. Ellos utilizarán otros recursos, ¿no? Otros medios para manejar en el aula. Yo, por ejemplo, el tema de los celulares, para mí, no, a ver, lo convertí desde un principio en una herramienta a favor, no en contra. Me ha funcionado, lo sigo haciendo. Yo no quito los celulares, eso sí, cuando estoy en dependencia del tipo de herramienta que vamos a utilizar en el aula, herramienta para el proceso de enseñanza, quiero decir, ¿no? O la modalidad, si es seminario, conferencia, clase práctica, lo que sea. El celular tiene mayor o menor participación, por decirlo así, en la clase. Cuando no es necesario, lo mando a guardar. Cuando es necesario, bajo indicación directa, busquen qué significa tal término, busquen qué dice tal autor sobre esto, y lo usamos como una herramienta válida en el aula. Hoy día un poco hay que enseñar a los muchachos, aun cuando sea universidad, a que las cosas bien utilizadas, o sea, las herramientas tecnológicas, no hay que satanizarlas, ¿no? En el sentido de decir, no, el celular no, porque puede hacer daño.
Lo que hay que establecer las reglas del juego. Por ejemplo, a mí un estudiante me saca un celular en el aula para ver, ahora que está el mundial, que es una cosa de loco, ¿no? Y no es solamente que lo saco del aula. Yo no le pongo falta, ustedes saben, yo no pongo falta, pero lo saco del aula, ya no va a estar en la clase, ya eso el profesor lo va llevando aquí, en la corteza. Y en el mejor de los casos, me deben 30 sentadillas y me las tiene que hacer ahí mismo en el aula. Entonces, cuando ya tú empiezas a utilizar esas herramientas un poquito persuasivas, donde ellos se ven afectados por su propio comportamiento, ellos mismos toman medidas de corrección. Pero por lo general, yo siempre les sugiero a mi estudiante que hay que buscar utilizar los recursos que tenemos a favor, no limitarnos, no autolimitarnos por decir voy a tener control de esto quitando esto. No, yo lo dejo. Si no me funciona, entonces lo quito, ¿no? Porque a veces no me funciona. Pero si no, por lo menos intento primero modificar el uso, modificar cómo vamos a darle tratamiento a la herramienta, en este caso el celular. Es solo un comentario. Entonces, ahí, compañeros, sobre eso, ¿alguien más que quiera referirse? No, bueno. Entonces, vamos a hablar de los resultados esperados. En relación a esto, los resultados esperados, como en una propuesta, por ejemplo, cuando ustedes han presentado propuestas didácticas o propuestas de cualquier tipo en los trabajos de integración curricular, ¿qué esperamos alcanzar? Esto es genérico, ¿no? Primero, niños más activos y saludables. ¿Tributa a qué? A los objetivos, ¿cierto? Adelante. Desarrollo de las habilidades básicas, motoras, ¿no? En general, motoras. Interiorización de los valores deportivos, o sea, no que lo digamos, sino que lo pongamos en práctica. Y ahí está la cosa. Porque podemos repetir un lema todos los días, podemos repetir 500 veces la misma cosa, pero hay un momento en que usted tiene que evaluar y dejar que el chico ponga en práctica lo que usted le está enseñando, no solamente desde el punto de vista físico y técnico, sino desde el punto de vista también de valores deportivos. Y aquí viene el enganche, ¿no? La motivación, interés por continuar en el deporte, o sea, que esto sea solamente un puente, una transición para que el chico ya interiorice la necesidad, o sea, genere, él sienta la necesidad de la práctica deportiva, de la disciplina que sea, pero de la práctica deportiva como parte de su cotidianidad, de su manejo diario, de su formación. Que el muchacho cuando piense en el deporte, el niño, piense en algo que disfruta, en algo divertido, en algo donde voy a hacer amigos, donde voy a desarrollar mis habilidades, donde voy a mostrar qué soy capaz de hacer. Entonces, más o menos esto de forma general, para pasar en la siguiente clase ya a mostrar diseños, y ahí igual va a ser una clase interactiva, ustedes van a mostrar los diseños que han ido eh, recabando, y yo voy a traer también modelos de ejemplos de diseño. Esta semana vamos a tener algunas clases de contenido, y entonces, como ya el fin de semana tenemos que hacer la evaluación de unidad, tengo que hacer el diseño de la evaluación de unidad, lo vamos a hacer bien sencillo. Por ahí me indican que hay que hacerlo con Proctorizer, no sé si lo haremos con Proctorizer o no, pero mañana voy a investigar un poco el asunto con el director de la maestría, a ver si se requiere Proctorizer o no. En otras versiones hemos hecho con Proctorizer, pero no sé, ya no va a depender de mí. Si fuera por mí, no hacíamos con Proctorizer, pero si es requerimiento de la maestría, pues con Proctorizer. Sí saben lo que es el Proctorizer, ¿no? Yo imagino que ya han hecho exámenes con Proctorizer, ¿o no? ¿Sí, compañero? ¿Se han hecho sumativos con Proctorizer, compañeros? ¿Que no me escuchan? Sí, profe, sí se le escucha, pero no creo que hemos hecho eso No han hecho hasta con ¿A ahora. qué se Proctorizer. refiere el profe con el Protolizer? ¿Cuál es el modelo para ver si hemos aplicado?
el Proctorizer es lo que se aplica, es un, como digo, es una herramienta de seguimiento para observar el comportamiento del maestrante durante la realización del examen sumativo. O sea, que no mire hacia los lados, que no se desconecte de la máquina. ¿No han hecho eso con Proctorizer? No, profe. Chévere, mejor. Entonces ya no. En el magisterio nos tienen así, que no veamos al otro lado, solo a la cámara. No, no, aquí también. O sea, Acá no. no, pero yo en las maestrías que yo he dado y el año anterior se hizo con Proctorizer. O sea, pero si ya quitaron el Proctorizer, pues mejor todavía. Para mí era totalmente innecesario. Pero bueno, no soy yo el que defino esas políticas. Entonces, compañero, hasta aquí la clase de hoy, para dejarle ahí una media horita para que refresquen antes que se conecten con el profe, porque yo sé que es duro en horario nocturno, en línea, unas 3 horas o 4 es durísimo, durísimo. Entonces nos estamos viendo mañana si Dios quiere y les pido que traigan los que tengan ya a la mano los modelos de programas de enseñanza de iniciación ya para empezar a revisar en clase y si quieren me los envían al WhatsApp para también un tiempito que tenga mañana. Mañana tengo 2 clases y una reunión ya anticipada, pero ya ver cómo me manejo para sacar tiempito para esto. ¿Ya? Gracias, compañeros. Que tengan una buena Gracias, noche. profe. Nos Hasta vemos mañana. mañana. Gracias, Muchas profe. gracias, profe. Hasta mañana. Gracias, profesor. Gracias, Hasta doctor. mañana. Hasta mañana. Profe.